capas queratinizadas. El cabello y las uñas también pueden estar involucrados. En todo caso debemos tener claro cuáles son las capas de la piel, ¿cierto? ¿Cuáles son las capas? La epidermis, sí. Porque hay en la epidermis también hay capas, ¿verdad? La capa más externa, ¿cómo se llama? La capa más externa. Estrato córneo. Se encuentran las células terminalmente diferenciadas. Luego, ¿cuál sigue? Estrato lúcido. ¿Y luego cuál sigue? No. Estrato granuloso. ¿Y luego cuál sigue? Estrato espinoso. ¿Y luego cuál sigue? Ahora sí la capa basal. La capa más profunda. Las células inmaduras están ahí. Es muy importante que conozcamos las capas de la epidermis, porque recordemos que los virus sobre todo presentan tropismo tisular. ¿Qué significaba tropismo tisular? Cuando hablábamos de los factores determinantes de una infección, que habíamos dicho que son la vía de exposición y el inóculo para que se produzca una infección, ¿verdad? Habíamos dicho que se debe también al tropismo tisular que presentan los microorganismos. ¿Qué significaba el tropismo tisular? Afinidad que tiene un organismo por un tejido u órgano. Tropismo tisular. Los virus sobre todo presentan tropismo tisular. Entonces, bueno, deben tener claro las capas de la piel. Si no se acuerdan, apunten y luego estudien o consulten igual, que es mejor, se leen un poco más. Este tipo de micosis, para empezar, provocan poca o ninguna respuesta inmunitaria al ser micosis superficiales. En general, estos microorganismos, al estar localizados en la capa más externa, recordemos que acá no tenemos ni vascularización ni terminales nerviosas. Así que por esa razón no vamos a tener ni siquiera sintomatología, suelen ser asintomáticas. Y al no estar en contacto con la vascularización, no hay presentación de antígenos y por ende no hay respuesta inmunitaria. Pero en ciertas ocasiones sí existe respuesta inmunitaria, sobre todo cuando estos microorganismos han alcanzado la vascularización, cuando ha existido angioinvasión. Un caso puede ser un cateterismo, un catéter contaminado o que no se haya desinfectado la zona funcional o que la antisepsia haya sido defectuosa. Entonces va a haber contaminación y esos microorganismos superficiales pueden progresar y avanzar a una fungemia. Entonces sí ya habrá presentación de antígenos. Eso que quede claro. Para empezar, este tipo de micosis no son destructivas. Pueden padecer esta infección durante mucho tiempo y luego tener resolución y no deja secuelas, no deja marcas, no deja lesión. De hecho, la importancia clínica de estas infecciones son meramente estéticas, que no se vea mal. Depende mucho de dónde está ubicada la micosis. Si está ubicada en la cara, nada, tiene que recibir tratamiento. Pero generalmente cuando las personas presentan estas micosis en el torso o en alguna zona de los brazos que no sea visible al público, generalmente no se tratan, mantienen esas micosis durante mucho tiempo. Entonces hay gente que se muere con esas micosis. Pero estas micosis, para empezar, claro que también son de fácil diagnóstico y tratamiento. No son difíciles de identificar. De hecho, rara vez se requiere tratamiento microbiológico. Generalmente, con el cuadro clínico, con los signos de la micosis, ya se sabe qué microorganismo puede estar involucrado. Aunque para estar seguros es indispensable las pruebas de detección directas, como una microscopía de un raspado. Aquí tenemos la pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor está causada por una especie de hongo lipofílico que pertenece al complejo Malassezia. Esta Malassezia epidemiológicamente coloniza la capa superficial de la piel, se encuentra en la epidermis. Se considera un hongo lipofílico porque prolifera mejor en ambientes ricos en lípidos, por eso es que se encuentra acá. Aunque también se le ha asociado a casos de dermatitis seborreica, a la caspa. Pero eso deben tenerlo claro, chicos, que la caspa
No se ha comprobado que esté ocasionada por el complejo Malassezia. La caspa también puede ser resultado de otro factor ambiental, por ejemplo, o puede ser por un problema genético, o igual puede ser causa de la mala higiene. Entonces, no siempre está ocasionada por Malassezia. Se dice que Malassezia está asociado porque, claro, el ambiente es rico en lípidos y en caso se ha encontrado Malassezia. Y de hecho, cuando recibe tratamiento antifúngico contra este hongo, la sintomatología igual se ve aliviada. Entonces, se puede decir que Malassezia puede potenciar el cuadro clínico o puede contribuirlo nada más. Los miembros del complejo Malassezia que causan infección en el ser humano pertenecen frecuentemente a estas especies: Globosa, Purpur y Sympodialis. Son las 3 especies más frecuentes. Las células de Malassezia, cuando se observan al microscopio, se ven algo así. Presentan en un extremo polar una especie de labio, un labio que da origen a la progenie. O sea, la progenitora presenta esta especie de labio que divide claramente a la progenie y a la progenitora. Y se observa la progenie como una especie de yema. Pero recuerden que ese estado es el estado de un blastopodillo. Estos hongos generalmente colonizan la piel, la superficie cutánea de todo ser humano, ojo con eso, forma parte de la microbiota. Pero puede desarrollar micosis cuando existe una mala higiene, está asociado a eso, a la mala higiene, o ambientes húmedos cálidos. Es muy importante tener en consideración que estas micosis pueden aparecer inclusive en personas inmunocompetentes, no solamente en inmunocomprometidos o inmunosuprimidos. Como inmunocompetente, como cualquiera de ustedes, puede desarrollar esta micosis. Es prevalente en zonas tropicales y subtropicales, y de hecho este hongo en raros casos también se le ha asociado a cuadros de fungemias. Pero recordemos que para identificar una fungemia para este hongo hay que pensar que se trata de un hongo lipofílico. Por ende, si el departamento de microbiología no lo tiene claro, ustedes deben mantener una comunicación activa y sugerir que quizás se deba a que no están suplementando el medio de cultivo con lípidos. Esta bacteria, este hongo crece muy bien en un medio de cultivo selectivo y reducido para hongos, pero suplementado con aceite de oliva. Pero con poco de aceite de oliva y el hongo crece mucho más rápido y más eficientemente. Eso cuando queremos dar un diagnóstico de fungemia por complejo Malassezia. Pero en estos casos de fungemia por este hongo, el simple hecho o la acción de retirar el catéter contaminado que esté causando la fungemia suele ser suficiente para detener el cuadro clínico. Este hongo no tiene muchos factores de virulencia y de resistencia, así que cuando deja de pasar constantemente a la sangre, la temperatura y la respuesta inmunitaria del huésped hacen su trabajo y la fungemia desaparece muy rápido. No suele ser necesario un tratamiento antifúngico muy fuerte. El síndrome clínico. ¿Se han fijado que hay personas que tienen de hecho este tipo de signos en los brazos, piernas, o cuando se van a las piscinas, ciertas personas tienen eso por la espalda o el pecho? ¿Se han fijado? Esa es la tiroides. Se puede tener en cuenta los signos clínicos más característicos, que es en principio una zona hiperpigmentada de la piel con bordes bien definidos e irregulares. Es una zona bien delimitada porque en principio se puede diferenciar la zona de la piel no infectada de la infectada. Son bordes bien delimitados. Se presentan como parches maculares hiperpigmentados que sobresalen de la zona de la piel, como una costra. La superficie de esta mácula es un tanto reseca y de hecho es una zona descamativa. Si ustedes lo palpan, ojo que deben palpar con guantes, ¿no? Con un guantecito lo palpan y se siente claramente cómo la zona infectada sobresale de la piel, como un parchecito. Eso es un parche
superficial, hiperpigmentado. O puede aparecer hipopigmentado en personas de piel oscura. Puede aparecer hipo o hiperpigmentado. Las zonas más frecuentes suelen ser el tronco, las extremidades, el cuello y la cara, aunque las extremidades inferiores más cercanas a la planta del pie también suelen estar afectadas en algunos casos. Pero en todo caso recuerden que son múltiples parches que inclusive estos pueden seguir creciendo y se pueden fusionar varios parches y formar un parche enorme. Claro que esto no causa picazón, no causa dolor. El paciente puede vivir con esta micosis, no pasa nada, pero estéticamente se ve mal. ¿Cómo tomaríamos una muestra de este tipo de micosis? ¿El hisopado servirá? ¿Por qué? ¿Por qué no me servirá un hisopado? Una infección superficial. Un hisopo no va a impedir capas más profundas. Un hisopo toma esto. Debe pasar el hisopo por ahí. Con un poco de solución salina o solo fisiológico estéril. ¿Servirá el hisopado o no? ¿O cuál será la muestra de elección? Un raspado será la muestra de elección. Está muy bien, es correcto. Pero, ¿por qué el hisopado no me servirá? Quiero que piensen un poco. ¿Qué me dice por qué no considera que el hisopado sea una buena muestra? No tiene secreción. ¿Tiene no tiene secreción? Yo paso un poco de hisopo con solución salina o solución fisiológico estéril por aquí. Seguramente se irán algunas células, porque a ver, este tipo de micosis de hecho sí se puede contagiar. Ustedes pueden contraer la infección pasando el dedo sobre esta infección. Claro que no van a desarrollar las lesiones macroscópicas, pero sí van a tener especies de la levadura en su piel. Y van a contraer la levadura. Esa especie. Pero en principio la lesión no se desarrolla a menos que tengan igual factores predisponentes. Su higiene es defectuosa, que vive en una zona húmeda, vertical. Pero en principio las células sí se pueden transmitir. Así que si yo paso un parche por ahí, un hisopo por esa zona, seguramente también se irán células de levadura. Pero hay una palabra clave aquí. ¿Por qué será que ese hisopado no me sirve? Porque la muestra, chicos, no es representativa. ¿Por qué no es representativa? Porque en principio el inóculo que se va en el hisopo es muy pequeño. Eso, para mirar el microscopio, se tendrá que diluir más en solución salina, solución fisiológica. El microscopio será muy difícil de observar una sola célula. Entonces es una muestra muy escasa. Pero si tomamos un raspado, ya viene ahí muy concentrado el microorganismo, la levadura, ponemos KOH al 10% y el microscopio se ve un gran inóculo. Entonces es más fácil dar un diagnóstico. Chicos, esos conceptos básicos me interesa que los sepan manejar bien para que sepan escoger muestras. Siempre la muestra debe ser representativa del sitio de la infección. Un hisopado en este caso no sería representativo, a pesar de que fue tomado de la zona. Las pruebas de identificación se pueden utilizar KOH al 10%. ¿Para qué sería el KOH al 10%? Para destruir todas las células superficiales, destruir todas las células terminalmente diferenciadas. Aquí no veo células escamosas, ¿cierto o sí veo? ¿Qué no? No, ¿cierto? ¿Qué veo? Células esféricas con múltiples gemaciones. Fíjense que aquí tenemos, bueno, está un poco distorsionado, pero entre célula y célula existe una especie de labio que separa la célula progenitora de la progenie en los gastrocomedios. Este microscopio ya se ve más claro y más fácil de entender. Aunque también existen células alargadas rectangulares presentes. Estos se llaman artroconidios. Los artroconidios son restos o fragmentos de células hifales. Aquí tenemos tanto blastoconidios como artroconidios. Pero una característica de este hongo es que son hongos hialinos.
Las serialinos son transparentes. Podemos utilizar blanco de carboxiluro si aún les queda dudas. Pero el blanco de carboxiluro requiere un poco de práctica para su preparación. Así que también les recomiendo el azul de lactofenol, que es mucho más práctico. Estamos viendo para niveles de agua. Estaba bonito, ya se podía pero no. No llegamos a ese plano más de odontología, son psicológicas. Después me enseñan que eres de aquí, a mí las odontólogas ahí donde estás, pero babeando por las manos. Ya me falta uno aquí, o todos han venido. Todos están. Ya legalizando, porque hay unos dos que están legalizando matrículas. Y ya les dije que tienen que legalizar matrículas, por favor. Me dejarán para el último. Ya vengo esta semana con el viernes, voy a tomar lista. Y el lunes ya no dirán más a legalizar. Preguntas, chicos. Sí, ¿podría repetir el tipo de que se veía ahí? ¿El tipo de qué? Es el tipo de células que se veía ahí. ¿Qué ven ustedes? Debes relacionar la forma con la terminología. Muy importante. ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de forma tiene? Esférica. Si está en quemación, es decir, si observa una especie de yema en un extremo polar, es un blastoconidio. Entonces habrá blastoconidios y estas células más alargadas que vemos acá son artroconidios. Son fragmentos de células difales. Pero que en todo caso todas son hialinas. No presentan coloración. Ojo con eso, que ya vamos a ver más adelante otro tipo de micosis que son dermatófitos, son dematiáceos, es decir, pueden presentar coloración. Aunque claro que, como les dije antes, es fácil dar un diagnóstico, porque si observamos una zona descamativa como esta, hacemos un raspado con KOH al 10%, miramos al microscopio células de levadura hialinas, ya el diagnóstico es más que evidente, se trata de complejo malacesia. Y responden todos al mismo tratamiento. Sulfuro de selenio, shampoo de sulfuro de selenio, aunque también se pueden usar azotes tópicos. Las tres especies de importancia clínica: purpur, globosa ahí. ¿Cómo? Simpodialis. Puede ser cualquiera de las tres especies, responde bien al mismo tratamiento. Pero para infecciones más extendidas podemos utilizar el ketoconazol o el itraconazol, que vienen bien. Para infecciones que ya se han extendido por toda la superficie, es decir, el paciente llega a consulta y tiene diseminada todo el pecho, la espalda, las extremidades. No le vamos a bañar en crema. Sí, podemos utilizar el ketoconazol y es para infecciones más diseminadas en la superficie cutánea. ¿Queda claro? ¿Tienen preguntas? ¿No? Ojo chicos, que estos tratamientos antifúngicos sobre todo para complejo malassezia, están diseñados para reducir la población microbiana, no para eliminarla por completo, porque recuerden que esto forma parte de la microbiota cutánea. Así que en principio estos tratamientos antifúngicos están diseñados para reducir la población de levaduras hasta una concentración comensal, donde no implica daño, donde no tenga una lesión macroscópica. Es muy importante tener en consideración para este tipo de hongos. Todos tienen, bueno, en general, la mayoría tienen en su piel el complejo malassezia. No les desarrolla lesiones porque no tiene factores predisponentes.
O alguien tiene una manchita en la piel. Que igual durante este parcial haremos prácticas de laboratorio. Si alguien tiene por ahí una pequeña mancha, raspadito, llama al microscopio y se va por tratamiento de una vez. Afuera del laboratorio hay una farmacia. Se pone a ver los brazos. La tiña negra. La tiña negra, esta sí es una feoifomicosis. La feoifomicosis es una infección ocasionada por hongos dematiáceos. Hongo dematiáceo en principio es un complejo de hongos, complejo heterogéneo, porque en principio puede abarcar tanto hongos levaduriformes y filamentosos. Por eso es complejo. Pero la característica de estos hongos dematiáceos es que estos captan la melanina del hospedador. El complejo Malassezia interviene en la producción normal de melanina. Por eso es que la Malassezia se observa así. Porque interviene en la producción normal de melanina. Pero estos hongos, los dematiáceos, capturan esa melanina y la integran en su pared celular. Por eso aparecen pigmentados. Todo hongo pigmentado es dematiáceo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre un hongo dematiáceo y un hongo hialino? Es transparente y se tiene color. Se capta la melanina. Eso significa feoifomicosis, una infección causada por un hongo dematiáceo. Su morfología al microscopio aparecen hongos ramificados, pueden aparecer difacetadas, aparecen como blastoconidios y artroconidios. No tenemos aquí un artroconidio. ¿Tenemos artroconillos? No. ¿Qué significaba artroconidio? Fragmentos de células lifadas. Fragmentos, un trocito de una hifa. Una, la otra, ahí puede ser otra. ¿Y un blastoconidio? Lavadura en quemación, ¿no es cierto? Una, esta otra. Esta dividiendo es igual. Tenemos blastoconidios. Y células de levaduras, células esféricas. Entonces, morfológicamente se ven así. Epidemiológicamente son hongos que tienen mayor prevalencia en zonas tropicales y subtropicales. La característica de estos hongos es que se adquieren por inoculación traumática en las capas superficiales de la epidermis, pero no afectan específicamente al estrato córneo, más bien afectan al estrato lúcido, una capa más profunda. Por eso es que se adquiere por inoculación traumática, una pequeña inoculación traumática, afectando a la zona más profunda. Y por ende, clínicamente aparecen de esta forma, como una mácula solitaria. No son varias máculas como vimos anteriormente, es una sola. Una mácula solitaria hiperpigmentada, con bordes bien definidos, irregulares, pero que no sobresalen de la epidermis. Están al ras de la epidermis, no sobresalen, no existe una zona descamativa. Pero igual la muestra de elección en este caso, ¿cómo será? Zapado. Punción y aspiración. Raspado. Sí, raspado. Sigue siendo una capa superficial. De hecho, acceder al estrato lúcido no es nada complicado. Un raspado. Se utilizan dos portaobjetos. Uno para recolectar la muestra y otro para raspar. Le coloco un portaobjetos abajo y otro arriba y se va. Y todas las células esquemativas caen sobre portaobjetos. Directamente podemos colocar KOH 10% por gestos del microscopio. Entonces veremos las células dematiáceas. Estas infecciones no son contagiosas, es decir, podemos tocarlas y no nos llevamos con nosotros ninguna célula de este hongo con nosotros, porque afectan capas más profundas. Bueno, una capa más profunda. Es asintomática y de hecho por eso la gente piensa muchas veces que se trata de una marca de nacimiento. Por aquí, por acá, tiene sus marquitas.
alguien marca de nacimiento? Igual si tiene marca de nacimiento, en la práctica de laboratorio podemos verlas para ver si realmente es una marca de nacimiento. Si nos encontramos al microscopio con esto, tratamiento antifúngico y ya. Generalmente estas infecciones suelen aparecer en las palmas de las manos o los pies, que son zonas muy expuestas a lesiones. Están todo el tiempo sujetando superficies corrosivas, ásperas. Y eso puede causar microlesiones. Y es entonces cuando los hongos aprovechan para inocular en estrato lúcido. A frente del pie puede aparecer así. Sobre todo esto aparece en las zonas tropicales, cálidas, porque estas mismas condiciones ambientales favorecen a que las personas no se cubran bien, entonces andan con calzado abierto, sandalias, a veces por el mismo calor ni siquiera usan sandalias, están con la planta del pie expuesta al ambiente y estas microlesiones permiten que los hongos se inoculen así. Entonces claro, puede aparecer en las manos, pero si das la mano a una persona con este tipo de micosis no te va a infectar. Así puede darse el tratamiento antimicótico. Las pruebas de diagnóstico e identificación. En principio se puede utilizar la misma muestra, raspado cutáneo. Le colocamos hidróxido de potasio 10% y va a tener la misma acción que en el caso de la pitiriasis versicolor. Va a destruir las células proteináceas, las células superficiales escamosas, y únicamente van a quedar viables las células de los hongos. Podemos teñir con blanco de calcofluor o colocarle azul de lactogenol. En todo caso, fíjense, ¿qué vamos acá? Tenemos este microscopio y ¿qué interpretamos? También algo es, pero es un hongo. ¿El que es un hongo es un hongo? ¿Sí, no? ¿Esto cómo lo interpreto? ¿Qué será esto? Cállate, paciente. ¿Qué será? ¿Qué será? Ya estudiamos conceptos, chicos. ¿Qué será esto? ¿Qué? ¿Cifas? ¿Cifas? Estructuras tubulares largas que en los extremos siguen desarrollándose. ¿Cómo se conoce este proceso de desarrollo? Extensión apical. Así se conoce el proceso de desarrollo de las hifas. Pero fíjense que estas hifas tienen una característica distintiva de las que miramos en otros hongos, que estos tienen coloración, son tanto negruzcas, porque han captado melanina del hospedador. Entonces se trata de hifas de matiáceas y están acompañadas de ¿qué? ¿Qué más vemos ahí? Levaduras, ¿cierto? Levaduras en gemación, fíjate que hay dos. Entonces ¿qué son? Blastoconidios, están en gemación. Tenemos blastoconidios y los dos son de matiáceas. Entonces se trata de ¿qué? De una feohipomicosis. Ponen que eso es el concepto de una feohipomicosis. Una feohipomicosis asociada a una lesión cutánea de apariencia macular, hiperpigmentada, con bordes bien definidos, irregulares, sin sintomatología. Entonces, a gritos, ¿qué le está diciendo? Teña negra. Entonces ya viene el tratamiento con un azol tópico. ¿Será indicado un azol o un tratamiento antifúngico intravenoso o oral? ¿Sí o no? No, no sé. Dicen ese meme que sí, no. No, porque
principio está localizada en la capa más externa y es una infección que no se ha diseminado en ninguna otra región. Prácticamente hay una administración vía oral que va a pasar por el hígado, pasar por otros órganos, causando daño quizá, causando citotoxicidad. ¿Para qué? Y tengo bien localizada, se ha diseminado y está en zona expuesta en la capa más externa. Eso es un tópico suficiente. De hecho, en estas zonas podemos utilizar los azoles que hemos visto o cualquier tratamiento antifúngico que incluso puede ser considerado citotóxico, porque la cantidad que se absorbe no es muy alta. Se puede utilizar una gran cantidad de antifúngicos. Preguntas con la tiña negra. El tratamiento responde bien al ácido salicílico. La pomada de Whitfield es muy útil, está casi en todas las farmacias. Las cremas de azul y las terbinafrinas. A ver si te puedo decir. Todas tienen presentación tópica. La piedra blanca. La piedra blanca es una infección superficial que en principio afecta al tallo del cabello, aunque también puede haberse afectado el tallo del vello púbico. El microorganismo causante de la piedra blanca son miembros del complejo Trichosporum. Aquí tenemos dos especies de importancia clínica: Trichosporum ovoides y Trichosporum inkim. Trichosporum ovoides es el que se asocia frecuentemente a la piedra blanca del tallo del cabello, y Trichosporum inkim se asocia a la piedra blanca del vello púbico. En todo caso, las dos están asociadas igual a la mala higiene o a hábitos de higiene inadecuados, porque hay gente que sí se ducha, pero se ducha en la noche, en zonas cálidas, tropicales. El ducharse en la noche y acostarse con el cabello húmedo proporciona el ambiente adecuado para la proliferación de hongos. Ambientalmente, ¿qué necesita un hongo para proliferar? Temperatura y humedad. Temperatura, humedad y una fuente de carbono. Puedes desarrollar tranquilamente los hongos a temperatura ambiente inclusive. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas no lo tienen claro, que acostarse con el cabello húmedo es un factor predisponente a la piedra blanca u otro tipo de micosis. Esos conceptos deben manejarlos muy bien, porque a ver, en este mismo caso, una paciente en la costa o en el oriente se acuesta a dormir con el cabello húmedo frecuentemente, mientras descansan la temperatura, recuerden que se eleva, y la humedad del cabello va a proporcionar el ambiente adecuado, y los conidios que se hayan depositado sobre el cabello en el transcurso del día van a empezar a proliferar. Entonces las hifas empiezan a envolverse alrededor del tallo del cabello y forman micelios. ¿Qué era un micelio? Un conjunto de hifas, una bola fúngica, ¿no es cierto? Eso va a estar envolviendo el tallo del cabello. Ahí es cuando aparecen las piedras blancas. Pero piensen que este tipo de micosis también pueden aparecer en otras partes, como por ejemplo la tiña pedis, la tiña de la planta del pie. Hay gente que nunca en su vida ha hecho deporte y dicen, pero ¿por qué me sale piedra de atleta? Ni a caminar algo. Y pero ¿qué pasa? Que muchas de las personas pueden desarrollar piedra de atleta por malos hábitos. Ejemplo, en la mañana ducharse y colocarse el calzado con los pies húmedos todavía. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que durante el transcurso del día esa humedad y el calor retenido por el calzado cerrado se va a acumular y los hongos empiezan a proliferar. Eso hace producir piedra de atleta. Eso es lo que ustedes deben explicar a sus pacientes cuando les pregunten, ¿pero por qué no sale piedra de atleta si ni hago ejercicio? ¿Qué pasa? A veces vienen y me preguntan esas cosas. Puede ser porque quizá se ducha en la mañana y no se está secando bien los pies. O igual, puede ser que durante la noche el calzado no esté colocado en una zona bien ventilada, porque durante todo el día el calzado ha retenido mucha humedad y durante la noche debe estar en una zona bien ventilada para que se seque y al día siguiente puedan reutilizar ese calzado, o si no, utilizar otro, pero que en todo caso debe estar bien ventilado.
Tiene igual la humedad que se va acumulando y el calor, la sudoración del día a día, igual va a proliferar los hongos por las condiciones ambientales. Pero bueno, volvamos a la piedra blanca. La morfología, en principio, estos hongos presentan células cefales. También pueden presentar artroconidios o blastoconidios que se encuentran contenidos en estos micelios. De hecho, estos micelios son característicos porque se pueden desprender fácilmente del tallo del cabello. Lo tomamos con el dedo índice y el pulgar y lo extendemos y se desprende muy fácilmente. No se trata de una bola de manteca o un algodón, se desprende fácilmente. Son prevalentes de zonas tropicales, cálidas, asociadas a mala higiene. Y fíjense, así se observa la piedra blanca. Pequeñas bolas a lo largo del tallo del cabello. Pero que en todo caso no se deben confundir con las diendras. Las diendras son igual pequeñas bolitas que son los huevos de los piojos, pequeñas bolitas que también aparecen en el tallo del cabello, pero que en todo caso son más pequeñitas. Esto es mucho más grande, en relación de 20 veces el tamaño de una diendra. Se puede diferenciar muy bien. Además que las diendras estarán acompañadas de piojos. Esto, nosotros tomamos la muestra, puede ser con guantes o puede ser con un hisopo, la bola, y colocamos en un portaobjetos. Aplastamos la bola con un cubreobjetos y miramos al microscopio. Entonces nos encontraremos con los artroconidios y los blastoconidios. Esta micosis es muy importante que comprendamos que no daña el tallo del cabello, no es una micosis destructiva. Al principio tampoco produce síntomas, no tiene prurito en el cuero cabelludo. A diferencia de la caspa, la dermatitis seborreica sí produce sintomatología, existe prurito en el cuero cabelludo. Pero la micosis es muy distinta. Aquí aparecen bolas en el tallo y en la dermatitis seborreica aparecen zonas descamativas directamente en el cuero cabelludo. Zonas eritematosas también por el prurito que se ocasiona. Estas bolas podemos colocar al microscopio, bueno, buscar los artroconidios y blastoconidios, o colocarlos directamente en un medio de cultivo para identificar las especies involucradas. ¿Cuál estaba asociado a la piedra blanca del tallo del cabello? Tricosporum, ovoides, el vello púbico, Tricosporum inki. Entonces esa bolita que vamos a retirar del tallo colocamos en medio de cultivo y un lapso de 48 a 72 horas ya tenemos un cultivo positivo. Aquí se obtiene un cultivo positivo mucho más rápido porque en principio el inóculo de la muestra ha sido muy alto. Hemos colocado un cultivo ya bien proliferado, una bola, un micelio. Colocamos ahí y enseguida empezar a proliferar. Todo depende del inóculo para tener un cultivo positivo, el tiempo que va a tardar. Ese tipo de colonias se ven arrugadas, con bordes bien delimitados, bien definidos, invasivos, una coloración blanquecina, un tanto cremosa, y es una colonia reseca. Miren el microscopio, tenemos artroconillos y blastoconidios, células de inflamación. Para el tratamiento podemos usar azoles tópicos, pero también debemos tener en consideración que esta micosis es fácil de tratar, mejorando la higiene. Estas bolas se desprenden muy fácilmente, entonces mejoramos la higiene o cortamos el cabello o cortamos los vellos afectados, y esto anula la necesidad de un azol. Bueno, muy pocas personas quieren mantener el vello púbico, ¿no? Tiene bolas ahí, un rasurado y ya está. Pero hay que mejorar la higiene, es muy importante, que si continúa con el hábito va a desarrollar nuevamente la bola blanca. ¿Preguntas?
La piedra negra es similar a la piedra blanca. Igual tienen los mismos factores predisponentes. Zonas tropicales y subtropicales. El vivir en un ambiente húmedo y cálido es un factor predisponente para ese tipo de micosis. Las linfas igual van a envolver el tallo del cabello, pero aquí el microorganismo involucrado se llama Piedraya hortaea. Este tipo de hongo produce una secreción similar al del cemento, al cemento de contacto. Está lleno de lipoproteínas. Y esto al secarse endurece la colonia. La hifa está muy fijamente sujeta al tallo del cabello. A diferencia de la piedra blanca, esta no se desprende cuando estiramos un poco. Podemos sujetar la hifa, alamos, y de hecho el tallo del cabello aquí sí se puede ver comprometido, sí se rompe. La hifa permanece estable. Es muy difícil eliminar la piedra negra. De hecho, estos hongos en el interior del micelio tienen células, estructuras especializadas de reproducción sexual. ¿Cómo se conocen esas estructuras? Ascosporas, sí. Podemos tener en este caso ascosporas dentro de los micelios, en el tallo del cabello. En los medios de cultivo también podemos tener estas ascosporas. En todo caso, si queremos observar esas ascosporas en el micelio, tendríamos que romper esa bola. Se presiona entre los portaobjetos hasta romper este micelio. Y luego colocamos hidróxido de potasio y miramos el microscopio. Y sí se puede observar. Miren, en casos muy severos puede aparecer como una micosis invasiva en todos los tallos del cabello. Hay personas que tienen, sobre todo personas de calle. ¿Han visto que las personas de calle tienen como una especie de lodo en la cabeza? Eso es la piedra negra. Pequeñas bolas que se desarrollan a lo largo de todo el cabello. Hay personas de la casa aquí. ¿Alguna vez han escuchado la piedra blanca o piedra negra? Bueno, es que tampoco de todo. Pero es más frecuente en estas zonas, claro. Y de hecho, chicos, deben tener en cuenta que ciertas personas, ya la población que está frecuentemente predispuesta a este tipo de micosis, ya suelen tener un tratamiento casero para las micosis superficiales del cabello. Un estudiante una vez me comentó que a la prima o algo así le había dado eso, y que ya en la zona ya sabían cómo tratar esta piedra negra. Utilizaban así Ken Johnson y algunas cosas, y le pasaban el peine y así le quitaban la piedra negra, porque en todo caso igual el tallo del cabello se termina dañando, pero que era una manera de eliminar que tenían por esa zona. Claro que yo no les hablo de esa medicina tradicional, medicina ancestral, porque no está científicamente respaldado. Pero deben tener en cuenta que ustedes deben actualizarse métodos diagnósticos, las patologías más prevalentes en la zona donde vayan a desempeñar sus labores, para que puedan hacer su trabajo. Que no es lo mismo trabajar en la sierra que en el oriente o en la costa. Las enfermedades endémicas varían, ¿cierto? Deben actualizarse, igual en la medicina. Que quizá ustedes ahora escuchen que el mejor tratamiento para la piedra negra de hecho es rasurarse, un corte de cabello. El mejor tratamiento. Y efectivo. Cortamos el cabello, mejoramos la higiene y eso es suficiente. Pero quizá exista otra alternativa. No se vayan a meter en problemas después. El profe me dijo que hay que rasurarse la cabeza. No, tienen que actualizarse. Que quizá por ahí tengan un tratamiento más eficaz y menos notorio. Corte el cabello. Bueno. Fíjense, aquí tenemos el tallo del cabello visto al microscopio. Las células de las hipas invaden completamente el tallo del cabello. Está muy sujeto. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con esas hipas?
las trituramos entre un porta y un cubre, colocamos suelo fisiológico o hidróxido de potasio al 10% y miramos al microscopio. Miren las células de las hifas como rodean tallo de cabello. Son hongos filamentosos que en el interior tienen ascosporas. En esta imagen no se ve ninguna ascospora, es que la cantidad de hifas es demasiado extensa, demasiado abundante e impide la visualización de las ascosporas. Pero si logra limpiar un poco mejor esto, se podría observar. También pueden intentar con tratamientos en base a azoles tópicos. Pueden intentar, pero generalmente el tratamiento con azoles fracasa con este tipo de micosis. Es una hifa muy rígida y esto impide en gran medida que el antifúngico penetre esa hifa y destruya los hongos que están en el interior. Entonces, el mejor tratamiento es el corte de cabello. ¿Cómo vamos? Tómase 5 minutos para el baño. 3:30 estamos. Y las dermatomicosis. En las dermatofitosis están los miembros de los hongos dermatofitos. Y en las dermatomicosis, los que no son dermatofitos. En principio, los dermatofitos son hongos hialinos que suelen parasitar el tejido queratinizado y en principio son hongos queratinolíticos y queratinofílicos. Eso significa que pueden parasitar las capas queratinizadas de la piel, uñas, tallo del cabello, tanto de animales como del ser humano. Queratinofílicos y queratinolíticos. Queratinolíticos, queratinofílicos. Es decir, pueden causar infección y destrucción. ¿De qué? De la queratina. Eso significa queratinolítico y queratinofílico. En todo caso, pues hongos infectan ¿qué? El tejido queratinizado de animales y del ser humano. Pueden parasitar los dos hospedadores. Fíjense que las dermatofitosis aparecen como infecciones localizadas, no invasivas, con bordes bien delimitados y son infecciones con bordes regulares. Pero las infecciones por hongos que no son dermatofitos, es decir, las dermatofitosis, son infecciones más invasivas con bordes irregulares, pero siguen siendo bien delimitados. Ahí tenemos una imagen. Fíjense, la dermatofitosis es más invasiva con bordes irregulares, pero bien delimitados. Las dermatofitosis tienen bordes delimitados y son regulares. Son más localizadas, las dermatomicosis son más invasivas. Las dermatofitosis son infecciones que son más tratables, no son tan difíciles de tratar. Bueno, todo va a depender del tipo de microorganismo involucrado. Vamos a hablar sobre los dermatofitos. En principio pertenecen a microorganismos, hongos filamentosos, pertenecientes taxonómicamente a los géneros Trichosporum, Epidermophytum y Microsporum. Pero los tres complejos pertenecen al grupo de hongos conocidos como dermatofitos. Bueno, Trichosporum, Epidermophytum y Microsporum. Todos son dermatófitos. Cualquiera de las enfermedades causadas por microorganismos son dermatofitosis. Estos hongos en principio tienen la capacidad
capacidad de infectar la superficie de la queratina tanto de animales y como del ser humano. Y de hecho se piensa que estos hongos se adquirieron por zoofilia, son hongos zoofílicos que gradualmente pudieron haber perdido la afinidad por la queratina animal y que luego dieron un salto al hospedador humano. Recuerden que estos microorganismos pueden tener un origen animal, ser una infección zoofílica y tener una mutación de rango de huéspedes. Entonces ya no afecta solamente el tejido queratinizado animal, sino también humano. Y claro, en la naturaleza también existen hongos que viven en el medio ambiente y que pueden parasitar al ser humano. Pero ese tipo de micosis, cuando afectan al ser humano, suelen perder ciertas características, como por ejemplo que en la naturaleza tienen conillos de reproducción asexual, ¿no es cierto? Los conillos están en el ambiente y se diseminan por el viento. Y también tenemos las ascosporas en la naturaleza. Pero cuando estos hongos infectan al ser humano, pierden la capacidad de reproducirse con conillos asexuales y por ascosporas, es decir, la reproducción asexual también la pierden. El ser humano solo tiene la reproducción asexual, pero no está mediada por conillos, está mediada por quemación. Estos hongos dermatofitos también, a diferencia de otros hongos, estos son muy contagiosos. Se puede contraer la infección por contacto directo con las escamas de la zona afectada. Podemos contraer la infección por fómites que contengan los conillos o restos del hongo filamentoso, como los cortaúñas. Es importante que tengan sus cortaúñas personales. Que tienen cortaúñas para toda la familia. Bueno, para todos. No. Debe ser un cortaúñas individual. Es un ejemplo. En principio los fómites transmiten una gran variedad de microorganismos. Aunque también, claro, además de que son muy infecciosos, también están las condiciones ambientales que actúan como factores predisponentes. Es decir, si tú ustedes se van a trabajar en la costa, por ahí, una zona donde tenga mucha prevalencia de micosis o de dermatofitosis, y están atendiendo a los pacientes sin guantes, están tocando los cabellos, qué tal que tienen. Esa misma humedad del ambiente puede hacer que los hongos empiecen a proliferar entre la unión de la yema del dedo con la uña, entonces empiezan a desarrollar micosis en las puntas de los dedos. Tengan cuidado con esas micosis. Habíamos hablado igual que las micosis pueden estar precedidas por un ambiente predisponente como el uso de calzado. Y en principio las micosis, claro, pueden invadir distintas zonas del cuerpo. Y dependiendo de la zona que vaya a verse afectada, tiene distintos nombres. Puede llamarse tinea capitis cuando afecta el cuero cabelludo, puede ser la tinea barbarie cuando afecta la barba, puede ser la tinea corporis que afecta la piel lisa, puede ser la tinea curris o la ingle, puede ser la tinea pedis que afecta la planta del pie, o puede ser la tinea de las uñas, conocida como onicomicosis. Es importante que sepamos diferenciar tipo de tiña. Pero recuerden que estas tiñas, ¿por qué tipo de hongos están causadas? Por dermatofitos. ¿Cuáles son los miembros de los dermatofitos? Microsporum, epidermophytum y microsporum. Son los miembros más frecuentes taxonómicamente de los dermatofitos. ¿Y qué le daba esa característica a los dermatofitos? ¿Qué debe ser un hongo dermatófito? En general los dermatofitos, ¿qué son? Hongos boyarinos, con capacidad queratinofílica y queratinolítica. Eso le permite infectar y colonizar superficies queratinizadas, tanto en la piel, uñas y cabello. Bueno, folículos pilosos en general, también puede afectar la barba, ¿no? Sobre todo en personas de calle, la barba suele tener ciertos hongos que están proliferando.
La morfología. Estos hongos tienen un patrón específico de desarrollo en el medio de cultivo y pueden desarrollar macroconillos y microconillos. La presencia de macroconillos y microconillos suele ser distintivo entre especies de hongos. Ejemplo, aquí tenemos al género Microsporum, que se identifica fácilmente por la observación de los macroconillos. Los microconillos son estructuras más características de los Trichophytum, el género Trichophytum. Fíjense que los macroconillos son estos. Esos son macroconillos. Los macroconillos son estructuras que pueden ser conjuntos de conillos, de dos o más conillos, envueltos por una membrana hialina que los agrupa en filas y tienen la apariencia de un tabaco o de un porro. Ustedes no se ven entonces. Recuerden que si tiene forma de tabaco o de porro, es un macroconillo. Y tiene en su interior ¿cuántas? 2 o más células. Un microconillo, por otra parte, puede estar conformado por una única célula. Y generalmente igual tiene una membrana hialina transparente y le otorga una morfología similar a una lágrima. Fíjense, acá tenemos un microconillo. Es similar a una lágrima. Es unicelular, más pequeño. Epidermophytum, este complejo, suele producir microconillos y los macroconillos generalmente presentan paredes lisas en grupos de 2 o 3. Aquí tenemos grupos de 2 o 3. Una macroconilla en origen en otra macroconilla. Entonces puede aparecer en parejas o en equipos de 3. Es un ejemplo. La epidemiología. Debemos tener claros esos conceptos. A ver, clasificación de los hongos según su hábitat. Pueden ser hongos geofílicos, pueden ser hongos zoofílicos y antropofílicos. Los hongos geofílicos son aquellos que en principio están presentes en la naturaleza, pueden sobrevivir en el suelo y que pueden infectar ocasionalmente a los animales y a los seres humanos. Un hongo zoofílico se encuentra presente en los animales. Pueden parasitar el pelo, las patas, la piel de los animales y pueden transmitirse ocasionalmente también al ser humano. Un hongo zoofílico. Y los hongos antropofílicos son hongos que naturalmente pueden colonizar al ser humano y que pueden desarrollar infecciones o diseminarse hacia otras zonas si existe un factor predisponente. Generalmente estos hongos antropofílicos están delimitados a nichos biológicos en zonas específicas del cuerpo. Pero que un factor predisponente puede permitir que estos hongos abandonen este nicho e invadan otros tejidos. Entonces se puede producir una micosis por hongos antropofílicos. Una infección por un hongo antropofílico de origen endógeno. Características de estos hongos. ¿Por qué es importante saber si se trata de un hongo geofílico, zoofílico y antropofílico? En principio, los hongos geofílicos y zoofílicos suelen presentarse en una infección con signos profundos. Una infección profunda y presenta sintomatologías muy fuertes acompañadas de dolor e inflamación. Entonces no pasan desapercibidas. Pero una cualidad de estas infecciones, bueno, una característica, es que responden muy bien a los tratamientos. Como provienen del medio ambiente o de animales, este tipo de hongos generalmente no han estado expuestos a tratamientos antifúngicos.
y por ende son fáciles de tratar, responden muy bien a todos los tratamientos, a diferencia de los hongos antropofílicos. Estos pueden causar infecciones crónicas, generalmente no son inflamatorias, pero son más difíciles de tratar. Generalmente este tipo de infecciones antropofílicas suelen ser recurrentes, es decir, ya damos tratamiento a nuestro paciente por una infección antropofílica, puede presentar mejoría, pero es normal que tenga recaídas, puede volver por el mismo cuadro clínico en unos cuantos meses, a diferencia de una infección antropofílica y ecofílica, que estas responden bien al tratamiento, son infecciones más agudas, tienen una rápida evolución de infección aguda, recibe el tratamiento y no suelen tener recaídas, no suelen ser recurrentes, a menos que el mismo paciente se vaya a buscar la infección. Ejemplo, si tiene un caballo o un animalito que esté infectado con un hongo, se ha infectado y no lo ha tratado el animal y sigue con este animal tratándolo, entonces puede causarse reinfección. Ya depende mucho del tratamiento. Por eso es muy importante igual identificar el foco de la infección. ¿Preguntas? Vamos a avanzar con los cuadros clínicos. Por lo general este tipo de hongos suele transmitirse de persona a persona por fómites, ya sea por toalla, ya sea por la ropa, ya sea por corta uñas. Cualquier fómite puede transmitir colmillos, puede transmitir gastrocomillos, puede transmitir las esporas de persona a persona, y eso puede facilitar su transmisión, sobre todo si el ser humano no comprende los mecanismos de patogenicidad. Chicos, vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Se está ubicada la pieliza corporis, está ubicada en las uñas, se está ubicada en la barriga. Pero ¿por qué decimos que es una tiña? Son tiñas, ¿no es cierto? Tiña barbarie, tiña acá. ¿Por qué decimos que son tiñas? ¿Por qué decimos que son tiñas? Aquí es dermatófitos, no, dermatófitos. ¿Por qué son los dermatófitos y todos pertenecen a los tres supergrupos? Epidermófito. ¿Qué dice ahí? Microsporo y microsporo. Si presentan hongos que pertenecen a alguno de esos grupos, son dermatófitos. Y los dermatófitos causan tiñas. Muy importante. Que en principio pueden afectar la capa, todas las tiñas afectan únicamente la capa queratinizada: piel, tejido, cutáneo, uñas y cabello. Nada más, solo eso afectan las tiñas. ¿Cuál es la diferencia entre la dermatopitosis y la dermatomicosis? ¿Cuál? Para empezar, las dermatofitosis están causadas por ¿quiénes? Por hongos dermatófitos. ¿Y las dermatomicosis? Por hongos que no son dermatófitos, hongos no dermatófitos, porque hay una gran infinidad de hongos que no son dermatófitos. Los clasificamos como tal, hongos dermatófitos y no dermatófitos. Y en principio, ¿qué le caracteriza a un hongo dermatófito? Características de hongos dermatófitos. Son queratinofílicos y
electrolíticos. ¿Y eso qué significa? Afecta y daña la capa queratinizada de piel, cabello y... Entonces eso es lo que causa una dermatofitosis. Las dermatomicosis probamos que no son dermatofitosis. Características macroscópicas de la dermatofitosis: bordes regulares, bien definidos, que no son invasivos, son hongos hialinos. En las dermatomicosis tenemos que micosis más invasivas, son hongos no dermatofíticos, no afectan solamente la capa queratinizada, pueden afectar otras capas, por eso son más invasivas. Y también presentan bordes irregulares y bien delimitados. ¿Cierto? Aquí está sencillo. Esto sí es muy sencillo. La piedra blanca y la piedra negra. Piedra blanca, ¿por quién está causada? Tricosporum ovoide. ¿Quién más? Tricosporum inqui. ¿Y afecta a dónde? Ovoides, tallo de cabello. Esa es la piedra blanca, ¿no es cierto? La piedra negra, Piedrahia hortae. Piedrahia hortae. Ahí. Diferencia entre la piedra blanca y la piedra negra. La una se desprende fácil con las llamas y la otra es muy difícil y el tratamiento también es más complicado. Características macroscópicas de la piedra blanca y la piedra negra. Diferencias. La piedra blanca es blanca, tanto brillarse. La piedra negra parece pigmentada, melanizada, presentando negruzca. La piedra blanca es blanda, se puede desprender fácilmente, haciendo presión con la yema del dedo índice y pulgar, se desprende. La piedra negra no, esa es rígida, permanece fija al tallo del cabello. Y esta sí daña, la piedra negra sí daña el tallo del cabello, la piedra blanca no causa lesión. ¿Y tratamiento? ¿Será el mismo tratamiento para la piedra blanca y para la piedra negra? ¿Cómo tratamos la piedra blanca? ¿Cómo? ¿Soles? ¿Es necesario que los soles? No, se puede rasurar. Está recomendado. Retirar la piedra y mejorar la cielo. ¿Está recomendado rasurarse una piedra blanca? Sí. La piedra blanca se desprende fácilmente, entonces ¿cómo tratamos la piedra blanca? Mejorando la higiene, que se duche todos los días en horas adecuadas en el día, durante el día, y que se seque bien el cabello antes de acostarse. Y ya está. No se debe requerir tratamiento antifúngico, la mayoría de los casos, pero se puede dar un azotópico. ¿La piedra negra se puede dar azotópico? La verdad, no suele ser eficaz porque el antifúngico no ingresa en los micelios. Entonces, ¿cómo tratamos la piedra negra? Un corte de cabello suele ser suficiente. Y mejorar la higiene. Ahí está, la piedra negra. ¿Presenta sintomatología clínica? ¿Alguna sintomatología? No, no es cierto. Llega a consulta porque se observaban bordas en el cabello y dijeron esto no es normal. Van a consulta y se da tratamiento, pero en principio no presenta sintomatología. Eso es una característica de las micosis superficiales, no presentan sintomatología. Ya saben distinguir piedra blanca, piedra negra, diagnosticar, dar tratamiento. Para el diagnóstico, ¿cómo diagnosticaríamos la piedra blanca y piedra negra? Con la misma sintomatología, signos clínicos, ya pueden dar un diagnóstico. Pero para tener una base clínica, una base diagnóstica, hay que solicitar exámenes para estar seguros. ¿Qué solicitaríamos? Aglomeraciones, búsqueda de los cuerpos con la piedra blanca o piedra negra. No.
¿Por qué no buscamos anticuerpos? ¿Por qué? Muy bien, no hay reconocimiento de antígenos, no hay reconocimiento antigénico, no hay respuesta inmunitaria, nunca nos vamos a encontrar con anticuerpos. Así que el método diagnóstico sería uno directo, no indirecto. ¿Cuál sería el método diagnóstico directo en este caso? Póngale la diapositiva. Examen microscópico, ¿no es cierto? ¿Pero con qué? Estamos buscando hongos. Método de identificación de los hongos, hidróxido de potasio, 10% a la muestra. Dependiendo de la muestra. En algunos casos es necesario colocar hidróxido de potasio al 20%. No es lo mismo un raspado cutáneo que una muestra de biopsia de la uña. Cuando un corte de uña, aquí no vamos a colocar el 10%, no va a hacer nada. Pero si colocamos el hidróxido de potasio al 20%, ahí sí va a destruir más el tejido queratinizado de la uña y vamos a poder observar mejor los hongos. Es muy importante saber los métodos diagnósticos. En el caso raspado cutáneo, la bola fúngica la recuperamos y mandamos al laboratorio. Si es la piedra negra, tomamos una muestra de biopsia, es decir, un corte de cabello, o retiramos unas cuantas piedras negras del tallo del cabello y ponemos en un envase estéril, un frasco de heces, ¿no? O de orina. Sellamos bien. ¿Y qué hacemos luego? Mandamos al laboratorio. ¿Y qué pasa con la calculación? Chicos, que preguntan así van en los exámenes. Por ahí puede estar qué paso se salta en la toma de muestras. Aquí está el tratamiento empírico. Faltó tomar una muestra cutánea para investigar posible diseminación endógena. Faltó rotular. Faltó informar al laboratorio qué tipo de muestra era. En este caso faltó rotular. Vaya en cosas tan básicas como eso. A ver, que no se trata de ir pasando la clase rápido. Tiene que hacer un pequeño refuerzo. Chicos, si no comprenden algo, pregunten. ¿Tiene claro la piedra blanca y la piedra negra? La tiña negra. Signos clínicos. Clínicamente se dice mácula. Mácula cutánea, hiperpigmentada o hipopigmentada, dependiendo del tipo de piel del paciente. ¿Qué más? La capa más superficial, ¿cuál? ¿Estrato córneo? Estrato lúcido, ¿cierto? Por ende, la vía de infección, ¿cuál es? A través de un traumatismo. Es inoculación superficial a través de un traumatismo local, un traumatismo cutáneo. En que los hongos puedan ingresar e infectar. Esa mácula solitaria presenta una zona descamativa. ¿Sí o no? Entonces, una característica de esta tiña negra, que no presenta una zona descamativa. Pero ¿qué más presenta? ¿Cómo se caracteriza? No es contagiosa, está muy bien delimitada. Bordes bien definidos, irregulares. ¿Tiene síntomas? No hay ni prurito, ni dolor. No hay signos de infección local, ¿no? ¿O sí hay? No hay signos de infección local. Entonces, en principio, el paciente puede acudir a consulta médica por la simple mancha. Así que, ¿cómo damos el diagnóstico? Un raspado cutáneo, una muestra de biopsia por raspado. ¿Y qué solicitamos? Investigación de hongos con KOH 10%.
¿Qué observaríamos ahí? ¿O qué nos reportarían? ¿Qué tipo de IFAs? Porque IFAs no hay. IFAs como tal no hay. Porque a ver qué tipo de infección es la tiña negra. ¿Qué tipo de infección? Una feuicomicosis. Muy bien. ¿Y qué significa que sea una feuicomicosis? ¿Qué significa? Que se tratan de hongos dermatiáceos. ¿Y qué significaba dermatiáceo? Capta la melanina del hospedador. Y en principio están compuestos por dermatiáceo, significa que puede ser hongos de ovoiformes o filamentosos, ¿cierto? Cualquiera de las dos formas. Pero que en todo caso captan la melanina, por eso son dermatiáceos. Y por eso se ven así en el microscopio. Pueden ser filamentosos y pueden ser ovoiformes, se tiñen de negro por la melanina que han captado el hospedador. Entonces ya tenemos el diagnóstico. El tratamiento. Una pomada de Whitfield puede ser, ácido salicílico o más tópico cualquiera. Y la terminación. ¿Y qué pasa con la pitiriasis versicolor? Características clínicas. Una mácula hiperpigmentada o hipopigmentada. Son varias máculas, ¿no? ¿Qué más? Que sobresalen de la piel, de la epidermis, sobresalen. Aparecen como parches hiperpigmentados. ¿Qué más? Una zona descamativa. Entonces, la zona que sobrepone el parche es descamativa, es reseca. ¿Qué más? Se puede contagiar si tiene contacto directo. ¿Cómo? Se puede contagiar si tiene contacto directo. Se puede contagiar por contacto directo, pero ¿qué más? La lesión. Recuerden que estas lesiones pueden seguir creciendo y se pueden fusionar entre varias lesiones, entre varios parches se pueden ir fusionando. A diferencia de la tiña negra, que ese ya no crece, permanece de ese tamaño y no se fusiona con más. De hecho, es una tiña solitaria. Pitiriasis versicolor sigue creciendo. Fíjense que acá tenemos una pitiriasis ya que ha crecido mucho. Se han fusionado varios parches. ¿Presenta síntomas? No. Es asintomática. ¿Buscamos anticuerpos? No voy a tener anticuerpos. ¿Quién está causando esta infección? Malacesia. Complejo malacesia, que puede ser tres especies. ¿Cuáles son? Globosa y simpodiales. Las tres especies, pero todas responden al mismo tratamiento, así que si es necesario cultivamos, si no, no. El diagnóstico, ¿cómo lo haríamos? Un raspado, ¿cierto? Un raspado cutáneo y solicitamos investigación de hongos con KOH al cuánto, 10 o 20. A 10% es suficiente. ¿Podemos teñir con qué? Blanco de cacoflúor, azul de lactofenol, podemos teñir con verde de malaquita, podemos teñir con tensiogram o Gemsa, con mucho de coloración. Y en todo caso, ¿qué veremos del microscopio? Levaduras y harinas, aunque también podemos ver las troponillos. Tratamiento: shampoos o un azul tópico. ¿Qué es lo que hicieron mañana? ¿Qué es lo que hicieron? Pues que no saludos. Y aparte estudiaron un curso de 40 horas. Qué bueno. Es que no le pedimos Vamos a nada. contestar, chicos. Yo les mando tareas a la casa para que no tengan este tipo de inconvenientes. Prefiero tomar
unas lecciones que sé que van a estudiar para aprender. Lloras. ¿Quieren que les mande a trabajar en la casa? Un break de no tomar pruebas. Sí, me parece también que sí. Toma, quieto. Ya no va. Las mismas preguntas que les acabo de hacer son para mí. Las mismas preguntas. Ya. A llorar. Por favor, no vea. ¿Te van a pasar?